Bueno, estando aquí nosotros reunidos en esta sala, vamos a platicar sobre el sexo y su poderosa energía sexual. En realidad, pues, hemos de comprender un asunto muy básico, muy importante, que el sexo es la energía más trascendental que existe en el cosmos y es la energía más importante que existe dentro de cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí en el tapete de la vida gracias a un hombre y a una mujer, gracias al amor de ese hombre y de esa mujer, gracias al coito, a la cópula que realizó ese hombre y esa mujer. No estamos porque nos inventó una teoría, no estamos por una creencia, sino que estamos aquí con un cuerpo físico que fue creado pues gracias a esa energía que es la energía sexual. Y así como a nosotros nos creó la energía sexual, encontramos en todo el planeta Tierra que todo lo que tiene vida, las plantas, los animales, etcétera, es el resultado, es el producto de la energía sexual. Si a cada una de las plantas, de los animales y el género humano le quitáramos el poder sexual, dentro de poco tiempo pues estaríamos viviendo en una luna, todo se terminaría, ya no habría vida vegetal, ni vida animal, ni vida humana, no habría vida en la tierra, en la superficie, en las aguas, en el interior de la tierra, etc. Así pues, la energía sexual es muy importante, repito, dijéramos trascendente y trascendental, porque sin ella no podría existir nada de lo que tiene hoy día vida. Sin embargo, existen algunos pendencieros que podríamos llamarles ignorantes, que se lanzan contra el sexo, contra la sexología. Son mentes irreflexivas, mentes que carecen del más elemental discernimiento. Y para rematar el asunto, existen religiones donde sus miembros, donde sus jerarquías no le dan uso al centro sexual, le niegan todo tipo de creación. Obviamente, esta situación se debe a la más absoluta ignorancia del poder que existe allí en el centro sexual. El centro sexual trabaja con una energía que es la energía sexual conocida como el
energía hidrógeno sexual Si12. El hidrógeno sexual Si12, que es la energía sexual, en verdad pues viene a ser la materia prima. Con esa energía venimos nosotros a crear vida. No está de más recordar que existen 3 clases de sexo. Existe el sexo normal, existe el sexo en su expresión, dijéramos, inhumana, que debería ser la infrasexualidad, y el sexo en su manifestación suprasexual. Estos 3 tipos de sexo son fundamentales y necesitamos conocerlo. Entra al vientre de nuestra madre una simple célula. Nosotros comenzamos a existir como una simple célula. Una célula formada por una parte de nuestro padre y una parte de nuestra madre. Esa célula comienza a desarrollarse de esta manera. Se divide en 2, se divide en 4 y así sucesivamente. Y va creando pues nuestro cuerpo. Después de 9 meses, nuestro cuerpo viene a la luz. A pesar de que esa célula se desarrolló como un cuerpo humano, ese cuerpo no está del todo completamente desenvuelto. Y se va desenvolviendo a través del tiempo. Llegamos, por ejemplo, a la edad de los 7 años. Es la primera etapa de nuestra existencia. Allí se forma nuestra primera capa testicular en los varones y la primera capa ovárica en las mujeres. Esta capa testicular y ovárica nos permite pues que nosotros podamos vivir, debido a que fabrica ciertos tipos de células muy especiales. Entre los 7 y 14 años, o sea, la segunda infancia, la primera infancia entre los 0 y 7 años y la segunda entre los 7 y 14 años, se desenvuelve la segunda capa testicular en los varones y en las mujeres la segunda capa ovárica. Se va desarrollando ese cuerpo, se va desenvolviendo, va evolucionando. Lamentablemente, ya para la edad de los 12, 13, 14 años, por esta época decadente en valores éticos y espirituales, por una falta de educación, dijéramos solar, una falta de educación humana, el niño empieza a tener sus primeras relaciones, ya sea masturbándose o ya sea copulando con el sexo opuesto, y en el peor de los casos practicando un tipo de infrasexualismo como la homosexualidad o el lesbianismo u otros tipos de infrasexualismo, por ejemplo la zoofilia, la relación con animales, etc. Aquí
entre los 14 y 21 años se va a desarrollar la tercera capa testicular. Y en la mujer se desarrolla la tercera capa testicular hasta los 18 años, porque la mujer se desarrolla más rápido que el varón. El varón a los 21 años, la mujer a los 18 años. Entonces, esa tercera capa testicular comienza a producir zoospermos, pero esos zoospermos no están maduros, necesitan que esa tercera capa se desarrolle más. ¿Qué ocurre pues cuando un adolescente, porque entre los 14 y 21 años viene la adolescencia, ¿cierto? Entonces, ese adolescente comienza a perder esos zoospermos no maduros y la tercera capa testicular no formada. Se empieza a atrofiar esa tercera capa testicular y como consecuencia de ese mal uso del sexo da como resultado que un varón a la edad de los 40, 45, 50 años comienza a sufrir de impotencia sexual. Claro que ante todo quiero decirles que cuando el joven va a los 21 años y un poco antes de los 21 años en la adolescencia, el varón empieza a sufrir de la impotencia sexual con la eyaculación precoz. Porque la eyaculación precoz se tiene, y muchos sexólogos lo han ratificado, lo han dicho y lo han estudiado así, y dice pues que es el resultado de la impotencia sexual, o sea que una persona, un varón que tenga eyaculación precoz ya está sufriendo de impotencia sexual. Todo esto se debe al resultado de utilizar el sexo antes de los 21 años. Entonces, debido al atrofiamiento de la tercera capa testicular, ya un varón a los 45 años aproximadamente empieza a perder su potencia sexual, empieza a volverse impotente, llega a los 50 años ya prácticamente pues perdido su potencia sexual. Esos achaques se debe a que ese varón entre los 10, 15, 20 años y de ahí en adelante empieza a utilizar el sexo de una manera inhumana o infrasexual. Así que honradamente el sexo el varón lo debe comenzar a utilizar a los 21 años, la mujer a los 18 años, porque reitero, la mujer se desarrolla más pronto, más rápido que el varón. En realidad pues es lamentable que esta raza esté pasando por estos momentos inmorales, podríamos llamarlos así, porque no hay profesores, no hay educadores, no hay sexólogos que conozcan en sí el centro sexual. No existe gente capacitada, inteligente, que llegue pues a conocer a fondo lo que es la sexualidad. Solamente ustedes verán gente que estudian anatómicamente el aparato sexual, pero no hemos encontrado, ustedes no encuentran en ninguna parte alguien que conozca a fondo lo que es la energía que se encuentra en nuestras gónadas sexuales. No encontramos ningún estudioso de la sexología, de la sexualidad, del sexo, que conozca a fondo lo que es el hidrógeno sexual SI2.
Simplemente, pues, cuando se habla de sexo, se habla de una cuestión meramente, pues, anatómica. En realidad, ¿quién es o qué programa, quiénes nos han hablado de lo que contiene en sí los espermos que hay allí, cómo funcionan y su poder creador? Sí, pues todo esto es lamentable y muy diciente. Estamos en una época que no podemos negar, donde los valores humanos, los valores espirituales, los valores morales, los valores éticos entraron en franca decadencia. ¿Por qué? Buscando el origen de por qué el sexo se mira de esa manera tan inhumana, tan infrasexual, vemos que la base de esa situación está en que la gente se quedó estudiando el aparato genital de una manera anatómica, pero jamás se han preocupado o se han ocupado de estudiar, pues, lo que es el hidrógeno sexual C12. Y para rematar este asunto, han querido divorciar el sexo de la espiritualidad. Es obvio que nosotros comprendemos que siempre que llega el final de una raza, y como estamos en estos tiempos, el final de esta raza, la gente toma ese camino, el camino de la infrasexualidad. Hoy hemos sido informados, por ejemplo, que países como Inglaterra, como Francia, como Italia, como los Estados Unidos, el porcentaje de homosexualismo y de lesbianismo es alarmante. Uno de esos países aquí mencionado tiene el 100% de homosexualismo. O sea que en uno de esos países se practica permanentemente el homosexualismo y el lesbianismo. En otro de esos países ya tenemos el 75%, en otro ya tenemos el 50%. Así pues que esto es alarmante, mas nadie dice nada, nadie se ocupa en estudiar cuál es el origen, cuál es el motivo de que el homosexualismo, el lesbianismo y toda esa gama de vicios sexuales o aberraciones sexuales estén en una creciente tan terrible. Sin duda alguna, eso se debe al desconocimiento del hidrógeno sexual C12. Yo recuerdo que hace como 20 años aproximadamente, cuando se comenzó a hablar sobre la educación sexual en los colegios, la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos en la ciudad de Santa Marta, de Ciénega, de Fundación, del Banco y otros municipios, comenzó a realizar una campaña en los colegios. Allí se habló de las 3 clases de sexo y se hizo énfasis en la práctica de la suprasexualidad. Creo que duramos unos 5 años en esa labor intensa, permanente, semanalmente, y se cubrieron todos los colegios de Santa Marta, por ejemplo, y de los otros municipios cercanos. Sin embargo, el Ministerio de Educación acordó que esa clase de educación sexual fuera dada a un profesional en el campo de la medicina. Yo personalmente tuve varias reuniones con esos
profesores, llamados profesionales, que habían egresado de la universidad, y la clase de educación sexual planteada por ellos se basaba únicamente en utilizar el condón. Creo que era el método que ellos proponían, más común, ¿cierto? Yo les decía, si ustedes van a enseñar la educación sexual y no van a incluir en su programa la energía del sexo, o sea, la energía sexual, que nosotros llamamos el hidrógeno sexual Si-12, va a ser esto un fracaso. Va a haber un fracaso rotundo, porque ustedes lo que van a proponer es allí es el estudio de la anatomía del sexo. No van a dar valores, porque el sexo, si no se practica a través de valores éticos, morales, espirituales, no va a funcionar. Lo que vamos a tener es una parranda de infrasexuales, y el problema se va a agudizar, se va a multiplicar. Bueno, aquellos profesores, por cierto eran muchos, manifestaron pues que esa era la orden que habían recibido del Ministerio de Educación, enseñar la anatomía y para prevenir el embarazo, el condón. También les dije, hay que saber que el sexo debe comenzar a utilizarse en los varones después de 21 años y en las damas después de 18 años. Antes le va a traer mucho perjuicio a la salud, mucho perjuicio al hogar, porque imagínense ustedes, un varón a los 40 años, a los 45 años, impotente, va a tener problemas con su esposa. Imagínense ustedes un varón que tenga eyaculación precoz, que va a tener una relación con su esposa, a cuestión de 30 a 45 segundos, el tiempo que han medido algunos sexólogos, ya pierde su fuerza sexual, su energía sexual. Es obvio que va a tener problemas con la esposa, ¿cierto? Entonces, aquellas personas hicieron caso omiso de todas estas recomendaciones y han seguido dando ese tipo, que ya no es una educación sexual, sino una desinformación sexual. Esto tiene a los jóvenes metidos en un problemazo, en un caos terrible, porque vemos adolescentes de 15, 14, 15, 16 años ya copulando. Vemos adolescentes de 14, 15, de 16 años que son homosexuales, que son lesbianas. Vemos jovencitas adolescentes de 12, 13, 14, 15 años embarazadas, etc. La educación sexual ha sido un verdadero fracaso en este sentido. Entonces ustedes tienen sus hijos, tienen sus parientes. Nosotros en la Gnosis hacemos mucho énfasis en la energía sexual. Como les dije al principio, es una energía creadora, es la que ha creado este universo, es la que ha creado este planeta, es la que tiene este planeta y todos los planetas con vida abundante, ¿cierto? La energía sexual. La energía sexual siempre se ha estudiado, todas las culturas, todas las civilizaciones estudiaron la fuerza sexual y vieron en la fuerza sexual la transformación del hombre, la creación de un hombre diferente, un hombre distinto. En una de las catedrales góticas, todavía en un sótano,
de estas catedrales encontramos aún la imagen de un Cristo, o sea, está crucificado y tiene el falo erecto. Esta imagen está allí abandonada, muy raros personas la han visto, y los curas no dicen nada porque ellos están en contra de la suprasexualidad. Ellos practican obviamente el infrasexo, ellos le hablan de Dios, pero niegan a Dios a través de la sexualidad. Dios se expresa a través del sexo. La iglesia del amor es el sexo, ¿cierto? Y el amor surge por la fuerza sexual. Así que el sexo es el centro de gravedad de todas nuestras actividades. Si nosotros vamos al trabajo, al colegio, a la universidad, al centro comercial, etcétera, etcétera, un baile, una fiesta, un café, todo gira alrededor del sexo. Ahí está el género masculino y el género femenino. Desafortunadamente, pues, no hay una educación, dijéramos, que guíe a la humanidad. Lo encontramos en una cuestión permisiva. Pero si la educación es permisiva con esas fuerzas o con esas formas de infrasexualidad, pues está cometiendo un gravísimo error. Así que les dije que iba a hacer una introducción para que ustedes hicieran unas preguntas. Entonces, hagan ustedes ahora las preguntas. Bueno, maestro, ¿cómo comenzar a hacernos conscientes de esa energía y no mirarla despectivamente? Bueno, incuestionablemente, como la pregunta dice cómo hacernos conscientes, la respuesta es muy simple y sencilla, ¿no? Es despertando conciencia para poder hacernos conscientes. Hay que despertar conciencia para poder comprender lo que es esta fuerza sexual. Porque el otro día yo miraba un programa de la televisión española. En ese programa se hablaba de suprasexualidad. Quiero decirles que en Europa se conoce bastante lo que es la suprasexualidad más que en América. A pesar de que tenemos aquí en América, se comenzó, cuando hablo de América, hablo del continente americano, se comenzó a estudiar el matrimonio perfecto del venerable maestro Samael Aún Weor, y todas sus obras posteriores están encaminadas a que el hombre, la mujer, conozcan, viéramos el poder del sexo, la belleza del sexo, la luz del sexo, etc. En ese programa, que se llama Mesa Redonda, estaban unos científicos, gnósticos y de la universidad, universitarios, o sea, profesores de la universidad, hablando sobre la suprasexualidad. Me llamó mucho la atención de un médico que dijo, pues, que él sí conocía la clave de la suprasexualidad, y tenía muchos amigos médicos, enfermeras, paramédicos que practicaban la suprasexualidad, practicaban la clave esa. Sin embargo, él no la practicaba. Y él decía, yo la recomiendo porque mis amigos, mis colegas, se hacen examen de sangre, se hacen examen de próstata, se hacen diferentes tipos de exámenes para ver si eso le puede causar algún daño a la salud o al cuerpo físico. Sin embargo, pues los resultados han sido beneficiosos, ventajosos para el cuerpo de esas personas que lo practiquen. Sin embargo, repito, yo no la practico.
Entonces, esa es una persona que sabe del poder que tiene el sexo de regenerar, de curar, de sanar, de transformar, pero no es consciente. O sea, la pregunta que tú haces es ¿cómo nos haríamos conscientes? Pues es obvio que tendríamos que comenzar a despertar la conciencia, ¿cierto? Para darnos cuenta que en el sexo hay un poder, hay una fuerza. Y que si la miramos desde el punto de vista místico, dijéramos, es una fuerza espiritual. Porque fíjate, la transmutación sexual, que es la clave del suprasexo, la práctica de la unión sexual sin perder el enseminis y la mujer no llegar al orgasmo, trae consigo una situación muy interesante. Mira, el semen se cerebriza y el cerebro se seminiza. Esta clave que la dio el doctor Brunheller, médico alemán, es muy interesante. ¿Por qué? Porque la clave trae una revolución intelectual, una revolución en los centros de la máquina orgánica. Todos sabemos muy bien que el cerebro no está funcionando correctamente. Ya no es una cosa que la ciencia ha querido ocultar, ya no la oculta. Ya la ciencia nos lo está diciendo, la ciencia pues materialista, ¿no? Nos está comentando, nos está diciendo de que el cerebro no está trabajando del 100%, sino apenas un 10%. Aun cuando por ahí no ha dejado uno que otro personaje de esto ha salido a rebuznar, diciendo sí, son 10%, pero como el cerebro va evolucionando, dentro de pocos años tendremos que trabajar al 15%, etcétera, etcétera. Estos burros, por decirlo así, porque no hay otra cosa que decirles, nos van a decir que el cerebro pues va evolucionando, cuando en realidad de verdad va involucionando. Se ha perdido un 90% del cerebro. Con la transmutación sexual el cerebro sí puede regenerarse, porque es la fuerza sexual la que puede regenerar. Entonces se podría regenerar. Traería consigo una revolución intelectual. Ahora, esa energía sexual obligaría a la conciencia, vamos a decir así exactamente, obligaría a la conciencia a revolucionarse. Entonces traería consigo la revolución de la conciencia. ¿Cierto? Ahora, la conciencia revolucionada con esa energía puede eliminar el ego. Con esa energía puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Con esa energía, la conciencia revolucionada puede sacrificarse por la humanidad. Así que eso sería interesante y es fundamental pues que la humanidad conozca el secreto que hay en el centro sexual, en la energía sexual, en el hidrógeno sexual SI2. ¿Qué otra pregunta? Maestro, ¿por qué es tan importante la transmutación sexual para que nos podamos regenerar? Bueno, esa es una pregunta que debemos tener en cuenta en la respuesta, que la energía sexual nos trajo aquí, ¿cierto? Ya lo expliqué, todo el proceso nos ha traído aquí, nos ha colocado sobre el tapete de la existencia. Sabemos muy bien los estudios que se han hecho sobre el enseminis, que ellos contienen, el enseminis contiene todos los factores que dan vida: biocalcio, biohierro, biofósforo, biomagnesio, todo tipo de vitaminas, y ahí es donde se fundamenta la vida, todas las hormonas sexuales. Entonces, si un hombre, no reteniéndola, sino transmutándola, porque
lo que hacen algunas sectas religiosas es retener el semen, pero el semen está sometido a las leyes de evolución e involución. El semen evoluciona hasta cierto punto. Cuando él evoluciona, debe ser utilizado, ya sea para fornicar, o sea, para perderlo, o para transmutarlo. Pero si una persona, ese semen, tanto el varón como la mujer, esas secreciones sexuales, no las eyacula ni la transmuta, entonces viene un proceso involutivo. Ese proceso involutivo repercute sobre el cuerpo que tiene esa energía. Ese cuerpo se puede volver regordote, obeso o raquítico. Y en la psiquis también repercute porque tenemos un fanático, un cínico, ¿cierto? En la parte psicológica. Entonces, esa energía contiene todos los implementos de la vida. Si se transmutan, los implementos de la vida son absorbidos. Fíjense que no más la parte, porque se transmuta su energía, y la parte física que queda en las gónadas, por en los tejidos blandos de la próstata y en la mujer en los ovarios, es absorbido. Esas hormonas pasan a la sangre y dan al cuerpo físico vida en abundancia, ¿cierto? Entonces hay una regeneración porque son las hormonas, regeneran el cuerpo físico y su energía regenera completamente nuestra parte anímica, nuestra parte espiritual. Así pues que en el semen está contenido todo, en las secreciones sexuales de la mujer está contenido todo. Así que seríamos nosotros muy estúpidos coger esa energía que tiene vida, y eso nos muestra el microscopio, ¿no? Esa energía tiene vida para derramarla para obtener un placer bestial, que ese placer bestial dura apenas ¿cuánto? 30, 45 segundos según unos médicos mexicanos que el otro día estaban explicando el proceso ese. O sea, 45 minutos máximo, digo segundos máximo, en esa epilepsia, porque en el momento en que se está eyaculando el semen y en el momento en que la mujer llega al orgasmo es como una epilepsia. En ese frenesí epiléptico se pierde la vida, ¿cierto? Y eso pues va degenerando nuestro cuerpo, va degenerando nuestra psiquis, y ahí nadie dice nada, ¿cierto? ¿Qué otra pregunta? Maestro, ¿qué pasa, digamos, en el caso de los hombres que se hacen la vasectomía y las mujeres que le sacan la matriz o que le amarran las trompas? Bueno, se vuelven infrasexuales, ¿cierto? Hacerse la vasectomía es enviar los conductos espermáticos eyaculatorios a la vejiga. Así que el hombre experimenta la sensación del orgasmo, ¿cierto? Del espasmo, pero la energía sexual va a parar a la vejiga, y cuando orina, y por ahí pierde su simiente. Pero digamos... En el ámbito espiritual es un infrasexual, no puede crear nada. O sea, que si transmute, haga como No puede transmutar. No, No, porque ya No está el pozo. no está el pozo. ¿Cierto? Ya es un infrasexual. No sé si esa operación es reversible. No he oído nunca eso. Algunas sí, Nunca he preguntado eso. que le hacen y Ni que nunca he investigado digamos, eso. en la mujer que le amarra las trompas, pues se pueden Sí, zafar. claro. Pero el hombre creo que no, porque ellos cortan algo, cortan ya los conductos, creo Ya. que se llama diferente, ¿no? Listo. problema gravísimo. Problema gravísimo, perdió una oportunidad en la vida de formar los cuerpos existenciales superiores del ser. Y eso debe a la mala educación. Sí, eso es una pésima educación sexual. Para poder fornicar Desconoce. con libertad, porque el riesgo, se hacen eso es para no tener hijos. Sí. Entonces, para poder... Esos son métodos anticonceptivos.
que lo que han hecho es degenerar más a la humanidad. Pues, maestro, hemos visto, por ejemplo, que la ciencia ha querido controlar el poder del sexo, pero no ha podido. Y ha utilizado millones de métodos, condón, etcétera, 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 pero sigue el SIDA, sigue el aumento demográfico, los embarazos no deseados, etcétera, etcétera. Tenemos que decirle que existen dos tipos de ciencia: la ciencia pura y la ciencia materialista. La ciencia materialista ha querido pues imponerse y ha pretendido presentarle a la humanidad que es la única ciencia y que además es la ciencia verdadera. Pero debido al discernimiento, a la falta de discernimiento de los seres humanos, de nosotros y de la educación que nosotros hemos recibido, que no discernimos, sino que andamos por la senda de Vicente y toda la gente, de que vemos que diga la ciencia materialista es lo máximo, ¿cierto? Pero en realidad las teorías materialistas son muy deleznables, muy frágiles, no resisten un empujón, no resisten un análisis. Eso es como una pared que no tiene cimiento, un empujón y se cae. La ciencia materialista, primero que todo preguntémoslo, ¿qué conoce la ciencia materialista? La ciencia materialista es la ciencia del anticristo. El anticristo está dentro de cada uno de nosotros, ¿cierto? Es la bestia del Apocalipsis. Esa bestia que está dentro de nosotros, ¿qué conoce? ¿Qué puede conocer? Es ser sublevado contra Dios. Pero ese inicuo realmente pues no tiene sabiduría, porque él se cimenta en el intelectualismo. El intelectualismo es una parte de nuestra mente cultivada, pero esa parte de nuestra mente cultivada se fundamenta en la mente sensual. Y la mente sensual elabora sus conceptos de contenido a las informaciones que le dan los 5 sentidos. Así que los 5 sentidos informan a la mente sensual saca sus conceptos, sus supuestos, sus utopías y las presenta como una realidad, hipnotiza a la gente de la realidad. La manera de hipnotizar es muy chistosa, como dicen por acá. De una manera que se inventan unos terminachos, y con esos terminachos la gente queda contenta, ¿cierto? Eso lo vemos mucho en los educadores. Los educadores, por ejemplo, no han cambiado nunca esa forma obsoleta, retardataria de educación que tienen, pero constantemente andan cambiando de terminachos, cambian un término por otro término, y ellos creen que están avanzando porque ahora tienen un término y luego le ponen otro término y ya dicen estamos avanzando. Pero fíjense, como dice alguien, y como también lo dice el venerable maestro Samael Aún Weor, hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. ¿De dónde salen todos estos gobernantes rateros que tenemos, corruptos, todos estos politicastros, toda esta medicina que no cura sino extirpa? ¿De dónde sale toda esta situación mundial de guerra, rumores de guerra, invasiones, matanzas, masacres? No salen de otra cosa, sino de una pésima educación, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que comprender que si se cambia la mente, se transforma la persona, se transforma el individuo. Si no se cambia la mente, las cosas seguirán iguales. Y la única que puede y tiene el poder para transformar la mente es, por un lado, la educación, una educación dada por unos seres conscientes, y por otro lado, la fuerza sexual, pero hay que enseñar a la gente
la transmutación sexual para poder cambiar la mente, hacer un cambio de mente. Entonces, mientras no cambiemos la mente, podemos utilizar el terminacho que sea, podemos utilizar la educación esa temporánea y retrógrada que tenemos, el individuo va a hacer lo mismo, y peor, y peor, y peor. Ahí están los hechos, ¿cierto? Ahí está el resultado. ¿Qué otra pregunta? Y una cosa que vemos, por ejemplo, prácticamente ligada, ¿cómo la potencia sexual influye en el éxito de la persona o en el destino? Obviamente, porque hay una relación directa entre las glándulas sexuales y las otras glándulas, sobre todo la glándula del cerebro, ¿no? Hoy día se sabe que la glándula pineal es la que irradia el pensamiento. Eso se ha medido. A través de microvoltios sale el pensamiento, y lo han medido completamente, y llega a la persona con la cual nosotros necesitamos ponernos en contacto. Aquella persona nos siente de acuerdo a la fuerza sexual de nosotros, a la potencia sexual de nosotros. Si esa persona tiene una baja fuerza de potencia sexual, entonces la otra persona no nos siente mucho, no nos pone mucha atención, ¿verdad? Entonces, es obvio de que eso está relacionado con nuestro destino, con nuestros éxitos y también con nuestro fracaso. Tenemos una baja potencia sexual, fracasamos. Cuando los jóvenes de 20, 25, 30 años vienen a consultarme algo, a preguntarme algo, y me cuentan, pues, salieron de la universidad, no tienen empleo, es difícil ganarse el pan de cada día, es difícil esto, aquello. Yo les pregunto, así como dice uno por acá, pícaramente, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Cierto? ¿A qué te dedicas? Es obvio que muchos de ellos me comprenden y saben, pues, fíjense, se están masturbando, están copulando a diestra y siniestra 2, 4, 5 veces en la noche. Es obvio que están perdiendo su potencia sexual y ahí está el resultado, ¿cierto? El resultado está ahí. Nefasto. A simple vista. ¿Qué otra pregunta? Maestro, y como hoy en día muchos se basan que las Sagradas Escrituras dicen que creced y multiplicaos, y con eso la ciencia equivocada se escudriña ahí para maleducar a la religión equivocada. Quiero decirles que no solamente la Biblia, sino todos los libros sagrados, el Ramayana, Mahabharata, el Popol Vuh, el Bhagavad Gita, eso solamente los capta, los comprende, es el que tenga el Donum Dei, el don de Dios. También quiero informarles que la manera en que se expresan esos libros es según la dialéctica de la conciencia. No se expresan, no están escritos con la dialéctica, dijéramos, formal. O sea, no son para razonarlo, ¿cierto? Cuando uno tiene el Donum Dei y lee ese pedazo que acaba de decir aquí nuestro hermano Carlos Alberto, sobre el crecer y multiplicado, pues tenemos que comprenderlo tal como está escrito. Hay que crecer y multiplicarnos. Hay que crecer interiormente y multiplicarnos interiormente. Tenemos que crecer y multiplicarnos. Hay que multiplicar los cuerpos. Tenemos el cuerpo físico, pero nos hace falta el cuerpo astral, mental y causal. Entonces tenemos que multiplicarnos. El cuerpo, ustedes saben muy bien, porque lo han explicado grandes sabios, la transmutación sexual realiza el prodigio de saturar todas las células de nuestro cuerpo físico. Cuando todas las células de nuestro cuerpo físico estén saturadas, entonces deviene el cuerpo astral. Entonces hay una multiplicación de este cuerpo.
cuerpo astral es como un doble del cuerpo físico. El cuerpo mental es un doble del cuerpo astral. Y el cuerpo causal es un doble del cuerpo mental. Así que esto se va multiplicando, ¿cierto? Los curas y la demás gente equivocada inventaron el cuento que hay que crecer pero hacia afuera. Entonces, yo me pregunto, y ustedes deben preguntarse, esos hombres que tienen 5, 10, 15, 20 hijos, de pronto no con una sola vieja, sino con varias, han llegado a Dios ya.